Hola, el día de hoy te voy a compartir una herramienta que te puede ayudar a identificar retos en los estilos de crianza y sobre todo estrategias para que puedas solucionarlos. La herramienta se llama Árbol de Problemas. Como primer paso, es importante reconozcas qué retos en los estilos de crianza, tema que ya viste con anterioridad, se presentan en tu familia. Algunos retos tienen que ver con la figura de autoridad, es decir, papá, mamá, abuelita, abuelito y todos los adultos que intervengan en la educación del niño o de la niña. Y otros retos tienen que ver con la personalidad del niño o la niña que está siendo educada. Aquí te comparto algunos ejemplos de retos con la figura de autoridad. Uno de los retos puede ser el que como figuras de autoridad no se hayan dado a la tarea de estructurar normas para regular la conducta de todos los integrantes de la familia. Otro reto que encontramos puede ser el que no existan acuerdos entre las figuras de autoridad. Esto es, pues cuando hay más de una figura de autoridad a cargo de la educación del niño o de la niña, estos no decidan qué se va a hacer para guiar el comportamiento del infante. Hay familias donde papá dice una cosa y mamá dice otra, causando confusión entre los niños y niñas que están siendo educados por ellos. Otro reto que tenemos con la figura de autoridad es la exacerbación de la violencia. Utilizar la violencia como una estrategia para que el niño o la niña obedezca de manera rápida las normas que establezco en casa. Ya hablamos con anterioridad que es necesario identificar en familia las diferencias entre adiestrar y educar. Mientras que con el adiestramiento busco que una persona responda de determinada manera ante un estímulo, con la educación fortalezco las herramientas necesarias para que el niño o la niña puedan vivir de manera autónoma e independiente. Teniendo en claro esto, hoy podemos saber que la violencia bajo ninguna circunstancia educa. El último reto que te puedo compartir con las figuras de autoridad tiene que ver con las consecuencias. Si el niño o la niña rompen alguna regla o alguna norma, es importante que las consecuencias que viva después tengan que ver con la regla rota y sean también acordes a la edad del niño o de la niña. A veces las consecuencias que tenemos como figuras de autoridad ante el desafío de una regla no tienen que ver con el hecho y tampoco son acordes al nivel de maduración del infante. Estos son los retos entonces con la figura de autoridad. Otros retos que se pueden presentar en los estilos de crianza son los retos que tienen que ver con las niñas y los niños educados. Hay niños y niñas que por personalidad son rebeldes y se rebelan ante las reglas. Esto tiene que ver también con la edad, si están entrando a la adolescencia o si están ya en esta etapa. Otro de los retos con los niños y las niñas en los estilos de crianza tendrá que ver con la convicción ante las reglas. En ocasiones, las figuras de autoridad y el ambiente no ha establecido la suficiente convicción para que el niño y la niña identifique los beneficios de las reglas, como esa regla le ayuda no solo a ella o a él, sino a toda la familia, estableciendo espacios de sana convivencia. Una vez que identifiques qué reto de los estilos de crianza se presenta en tu familia, podemos ya utilizar la herramienta de árbol de problemas. El árbol de problemas sería el segundo paso, identificar el reto. Aquí te presento una imagen del árbol de problemas que utilizamos en México Unido contra la Delincuencia en este curso de Cultura de la Legalidad para padres y madres de familia. En este formato es importante, como primer momento, escribir el nombre de quien elabora este árbol de problemas. Eso nos ayudará a identificar quién hizo el árbol y a quién debemos dar seguimiento. Una vez que escribiste tu nombre, observa el árbol que te presentamos. Si lo ves, este árbol tiene 3 elementos. El primero
un tronco. El segundo elemento son las ramas o las hojas que salen del tronco. Y el tercer elemento de este árbol, que está en la parte inferior, son las raíces que dieron origen al árbol. Si ya identificaste estos tres elementos, el tronco, las ramas y las raíces, podrás ahora ir llenando cada uno de los espacios. Hablemos primero del tronco del árbol. El tronco del árbol representa el reto en la crianza. Ese fue descubierto en el paso anterior. Ya identificaste en tu familia qué reto en la crianza existe. Pueden ser retos, como te mencioné, que tengan que ver con la figura de autoridad o retos que tengan que ver con el niño o la niña en la familia. Escribe en el área del tronco el reto identificado. Una vez que ya seleccionaste y escribiste este reto, pasemos al siguiente paso. Ahora escribirás los efectos de ese reto en la crianza. ¿Qué ha provocado en tu familia que exista ese reto en la crianza? Por ejemplo, si has elegido como reto la violencia, que tiene que ver con las figuras de autoridad, el que constantemente estés utilizando la violencia para tratar de intimidar o convencer a los niños y niñas de que respeten las reglas, ¿qué ha provocado? Tal vez ha provocado que los niños y niñas te tengan miedo, tal vez ha provocado que los niños y niñas repitan esa misma violencia y también sean violentos con otros miembros de la familia, tal vez ha provocado heridas en la relación entre padres, madres, hijos, hijas y todos los miembros de la familia. Tienes que identificar 4 efectos del reto en la crianza. Los efectos, como ves en la imagen, se escriben en la copa del árbol, donde están las hojas y las ramas. Y el tercer elemento que vas a llenar en este formato tiene que ver con las causas del problema. ¿Qué fue lo que provocó el reto en la crianza? ¿Qué dio origen al reto en la crianza? Regresamos con el ejemplo anterior. Si has elegido violencia como un reto en la crianza que tiene que ver con las figuras de autoridad, tendrás que pensar, ¿por qué utilizamos la violencia? ¿Qué fue lo que nos hizo utilizar la violencia como estrategia para implementar reglas en casa? Tal vez yo fui educada o educado con violencia. Tal vez no conozco otra estrategia y me desespero y creo que la violencia es más rápida para que los niños y niñas respeten reglas y normas. Tal vez el ambiente es un ambiente violento, la colonia, la comunidad donde vivo, el trabajo donde estoy, constantemente estoy impactado por la violencia o impactada, y al regresar a mi familia, pues eso mismo repito, esos patrones repito. Identifica 3 posibles causas que dieron origen al reto en la crianza. Una vez que identificaste esas causas, selecciona aquella causa donde tú puedas incidir. ¿Qué causa con tus acciones tú puedes solucionar? ¿Qué causa tú puedes dar solución con las herramientas que tienes? ¿Ya identificaste? Tal vez la violencia que viviste en la infancia no sea algo que hoy puedas solucionar. Tal vez el ambiente en el que vives pues no sea un problema que hoy esté en tus manos solucionar. Tal vez el desconocimiento de otras estrategias, eso sí tú lo puedes solucionar, pues formándote, asistiendo a otros cursos, leyendo otras herramientas parentales para poder generar convicción en los niños y niñas y que respeten reglas y normas. Cuando identifiques la causa que sí puedes solucionar, encircúlala o coloréala de otro color.
esta causa identificada va a ser muy importante para que puedas llenar el siguiente formato: los compromisos para dar solución a los retos en la crianza. Espero haber explicado de manera correcta cómo puedes llenar el formato de árbol de problemas. Cualquier duda, sabes que cuentas con el apoyo del equipo de animación sociocultural de México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias. Si tienes dudas, contáctanos.